Muy buenos días. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página en Facebook. Reciban un cordial saludo de parte del pastor José Manuel Lamour y de nuestra amada congregación, la Iglesia PRC, proclamando el reino de Cristo. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes una enseñanza, una palabra que espero que sea de mucha bendición y edificación para cada una de sus vidas, así como también lo ha sido para mí. En esta ocasión voy a traer lo que es el estudio acerca del Salmo 2. Ya en ocasiones anteriores estuve trayendo una introducción acerca de este libro o conjunto de libros, porque realmente el libro de los Salmos está compuesto por 5 libros, y también estuve trayendo lo que es el comentario al Salmo 1, que aprovecho para decirle que si usted no lo ha escuchado, que por favor usted lo busque ahí en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página de Facebook, para que así pueda llevar una secuencia del estudio que estamos trayendo de este maravilloso libro. Le invito a que por favor se suscriba a nuestro canal para que así cada vez que subamos estos estudios y otras enseñanzas, ¿verdad? A usted le llegue la notificación y pueda aprovechar esta bendición. Créame que nuestro más sincero deseo es poder bendecirle, es poder compartir lo que Dios nos da, compartirlo con ustedes para que puedan ser bendecidos y edificados. Yo sé que detrás de las pantallas hay miles, cientos de miles, millones de personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que tienen esa necesidad en su interior, que sienten el llamado de Dios y que necesitan una palabra que le ayude a acercarse más a Él. Así que, dicho esto, quiero primero orar para que el Señor nos guíe y nos dirija en todo lo que hemos de hacer, para así comenzar con el estudio en el día de hoy. Señor y Padre amado, en el nombre de Jesús, primeramente quiero darte las gracias por este nuevo día que tú me has concedido. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque estoy convencido, Señor, de que si hoy estoy en pie solamente es por tu gracia y por tu misericordia. No creo en la casualidad, no creo en la suerte, sino que creo en el poder de Dios, en el control y el dominio, en la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas. Por ello, mi Dios, yo te doy las gracias, porque si algo he podido hacer en el día de hoy, solamente ha sido porque a ti te ha placido. Señor, gracias por permitirme ahora compartir una palabra con cada uno de mis hermanos y amigos. Yo te pido que mientras hablamos de tu palabra, tú seas tratando con cada persona conforme a la necesidad que haya en su interior. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bendito sea Dios. Comentario al libro de los Salmos. Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. El Salmo 2 es el primero de los salmos conocidos como reales o mesiánicos. Ya en la introducción que estuvimos trayendo al principio de este estudio, estuvimos hablando de que los salmos tienen varias clasificaciones. Hay salmos que son de alabanza y de adoración, hay salmos que son de penitencia, hay salmos que son pidiendo la provisión y la protección de Dios, hay salmos en donde se alaba y se bendice el nombre del Señor por sus proezas, por sus maravillas, otros en los cuales se insta a alabar y adorar a Dios, y también tenemos lo que son los salmos reales o mesiánicos, entre otros. Y este Salmo 2 es el primero de los salmos mesiánicos. Habla de su deidad, versículo 7, y también habla de su reino universal, versículo 8.
Aunque han habido muchos debates sobre el significado de estos salmos, algunos incluso han sostenido que estos salmos solo se le debe de interpretar con relación a los reyes de Israel. Mas, sin embargo, el Salmo 2 se cita en el Nuevo Testamento más veces que cualquier otro, porque Jesús y los apóstoles lo entendieron como un salmo mesiánico que encuentra su pleno cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que algunos de estos salmos reales hayan tenido alguna aplicación inmediata en la vida de David o de algún otro rey israelita. Incluso se piensa que algunos de estos salmos reales pudieron haberse recitado en la coronación de algún rey. Pero, tal y como lo señala Samuel A. Cartledge, a veces un salmo que se relaciona con alguno de los reyes naturales se desliza imperceptiblemente hasta convertirse en una descripción del Rey de Reyes. A veces la descripción de bienaventuranzas contemporáneas conduce a la descripción de la mayor beatitud, o sea, estado de serenidad, paz espiritual y felicidad de la era mesiánica. Otra persona, Harold H. Rowley, dice con respecto a estos salmos: planteaban frente al rey la imagen del rey ideal como su inspiración y guía para el presente y como la esperanza del futuro. Este Salmo 2 posiblemente pudo haber sido escrito después de una revuelta de las naciones que Salomón había sometido en los primeros años de su reinado. Sin embargo, el hecho de que el Salmo se aplique no menos de 5 veces en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo capítulo 3, versículo 17, Hechos capítulo 4, versículo 25 y 26, el mismo libro de los Hechos capítulo 13, versículo 33, la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 5 y capítulo 5, versículo 5, indican la rebelión universal contra el gobierno divino que constituye la naturaleza esencial del pecado. Recordemos que el pecado precisamente es una rebelión, es transgredir las leyes o mandamientos que Dios ha establecido. Y esto ha sido, hermanos, desde el principio, desde que el primer hombre y la primera mujer pecaron. Y desde allí este mal, ¿verdad? Ha pasado a todos los hombres. Y lo peor es que a medida que el hombre va creciendo en conocimiento, en avances, en todo el sentido de la palabra, pues se revela más en contra de Dios. Y muchas veces es más seducido, más atraído por las cosas que van en contra de Dios, en contra de los principios que Él ha establecido. Ejercen más presión, más fuerza que los buenos principios y valores que Dios nos transmite a través de su palabra. O sea que realmente, hermanos, se cumple lo que dice la palabra, que los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mal. El salmo se compone de 4 estrofas de 3 versículos cada una. Se presentan 3 locutores, lo que es el salmista, Jehová y el rey. En los versículos del 1 al 3, el salmista contempla la rebelión de las naciones contra el Señor y su ungido. En los versículos 4 al 6 se da cuenta de la inutilidad de dicha rebelión. A la luz del poder soberano de Dios, y lo escucha declarar que Él mismo ha establecido su rey sobre el monte sagrado de Sión. En los versículos 7 al 9, el rey recita el decreto que ha establecido, su autoridad, y recibe como respuesta de parte de Dios
la seguridad de que saldrá victorioso. Y luego en los versículos que van del 10 al 12, el salmista extrae las lecciones que deben aprender los pueblos rebeldes y los exhorta a hacer la paz con Dios. Así que, habiendo dado un bosquejo de este libro, entonces vamos a entrar al desarrollo. Y para ello me gustaría primero leer todo el Salmo para que así podamos tener una idea o contexto general acerca de él. Y dice así a partir del verso 1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Y vemos aquí la primera parte de este salmo, que comprende los versículos del 1 al 3, la rebelión de las naciones. El salmo empieza con una dramática pregunta retórica: ¿por qué se amotinan las gentes? Y es importante que desde el principio nosotros podamos ahondar en el significado de algunas palabras para que así podamos entender de una manera más clara el versículo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Amotinar significa hacer que un grupo de personas adopten una actitud de oposición contra una autoridad, utilizando para ello lo que es la protesta, la desobediencia o la violencia. ¿Y quiénes se amotinan? Pues, por supuesto, las gentes. Y la palabra gente que aquí nosotros encontramos se traduce del hebreo goyim, que significa nación extranjera o gentil, como una categoría distinta al pueblo de Israel. Y habiendo hecho un exégesis, por así decir, de esta primera parte del versículo, entonces pudiéramos nosotros traducirla de la siguiente manera: ¿por qué las naciones extranjeras se reúnen en tumulto con el propósito de rebelarse contra la autoridad que los gobierna? Y aquí vemos una escena de las naciones rebelándose contra el verdadero Dios. Algo, hermanos, que no es nada nuevo. Y es cierto que los apóstoles citaron este versículo y aplicándolo a ciertas revueltas, ¿verdad?, en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron el cumplimiento allí, pero yo diría que es un cumplimiento parcial, ya que tendrá total cumplimiento en el tiempo cuando el Señor venga a establecer ya su reino aquí en la tierra, y los pueblos, las naciones, los reyes se reúnan para pelear contra el Cordero. Pero nos dice la palabra
que el Cordero los vencerá. Gloria al Señor, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Sigue diciendo la segunda parte del versículo, y los pueblos piensan cosas vanas. Los pueblos piensan. O sea, los pueblos, en otras palabras, meditan. Y esta palabra meditan se trata de la misma palabra que aparece en el Salmo 1 y en el versículo 2, en donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Aquí está la palabra, medita, de día y de noche. Es la misma palabra que nosotros encontramos aquí en el Salmo 2, en su primer versículo. Pero, porque aquí hay un pero, bendito es el nombre del Señor, aquí tiene una connotación totalmente diferente, pues lo que traman es un acto malvado, con rabia, en violenta y malvada oposición al reino del Mesías, como suprimir o impedir los avances de dicho reino en el mundo. ¿Y qué ellos meditan? ¿Qué piensan? Cosas vanas, lo cual significa una rebelión irracional que no traerá más que destrucción para sí mismos. La rebelión tiene características que le llevan más allá de lo meramente político. Es una insurrección contra Jehová y contra su ungido. Y aquí vemos cuando habla acerca de el ungido, que hace una clara alusión a nuestro Señor Jesucristo, ya que ungido viene del hebreo Mesiah o Mesías, y que se tradujo al griego como Cristos, de donde se deriva nuestra palabra Cristo. Esta es la justificación de una interpretación mesiánica de este salmo, junto con la aplicación que se hace en el Nuevo Testamento a la persona de Jesús. Los rebeldes están decididos, como dice en el versículo 3, ¿a qué? A romper sus ligaduras. Y aquí, cuando habla de ligaduras, posiblemente se refiera a las tiras de cuero que sujetan el yugo a la cabeza de los bueyes que aran, y sus cuerdas que pueden representar las riendas con las cuales se controla el trabajo que hace el buey cuando está arando. Sea cual fueren las circunstancias inmediatas, estos versículos representan la descripción más típica del pecado en el Antiguo Testamento. Y miren, hermanos, el pecado no es simplemente la imperfección de lo humano o lo finito. Es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. Y vemos que a medida que va pasando el tiempo, se cumple lo que dice la palabra en Génesis capítulo 6, de que los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mal. Cada vez el hombre se aleja de su creador. Cada vez más se revela en contra de su creador. E incluso se cree Dios. Se cree que no necesita Dios. Y que Él puede decidir. Que Él puede hacer lo que le venga en gana en su vida, sin que esto tenga mayor implicación, sin tener que dar cuenta a nadie. Y gloria al Señor, los creyentes sabemos que eso es un error, que si no se arrepienten de esa decisión, de esa actitud, de esa manera de vivir, lo único que hará es conducirlos a la condenación eterna. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de la vida en lugar de la voluntad de Dios. La rebelión de las naciones es una imagen a gran escala de la naturaleza pecaminosa y rebelde del ser humano. Amén. Así que, gloria al Señor,
que Dios tenga misericordia. Y yo sé que el propósito de Dios es que el hombre pueda recapacitar y pueda reconducir su camino, pero lamentablemente el hombre cada día se revela más en contra de Dios, en contra de los principios de Dios. Y esto, como ya dijimos anteriormente, traerá consecuencias terribles. Hoy el hombre, hablando en sentido general, piensa que no hay Dios o que no tienen que darle cuenta a Dios, e incluso se rebelan en contra de él, blasfeman de su nombre, e incluso a mí me han dicho en alguna ocasión predicando en la calle que si ese Cristo, si ese Jesús que nosotros predicamos, el Hijo de Dios, vuelve a la tierra, lo van a matar otra vez. Hay personas que a mí me han dicho esto y he podido entender que detrás de esa expresión, hermano, está el mismo diablo pensando que Cristo vendrá como vino la primera vez, como un cordero para ser sacrificado, y no se da cuenta, no sabe que cuando venga en su segunda venida no vendrá como un cordero, sino que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de señores, y que toda rodilla, como dice la Escritura, tendrá que doblarse y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Bendito sea Dios. En la segunda parte de este salmo, que va del versículo 4 al versículo 6, encontramos la respuesta del Señor. El Señor es visto como el que mora en los cielos. Como dice aquí, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Y vemos aquí que la palabra cielos viene del hebreo shamayim. Y nótese que habla de cielos en plural. Dice el que mora en los cielos. O sea que el poder, la presencia de Dios abarca todo lo que existe. El primer cielo, que es el cielo atmosférico. El segundo cielo, que es el cielo en donde vemos los planetas, las estrellas. Y el tercer cielo, en donde nadie ha podido llegar, porque allí está la morada de Dios. Y dice que el que mora en los cielos se reirá. Alguien dijo o tradujo el que mora en los cielos como el que está entronizado en los cielos. Y ese que está allí, el Dios Todopoderoso, ni siquiera necesita levantarse para salir al encuentro de la insurrección. Porque a pesar de que Él habita en las alturas, su presencia lo abarca absolutamente todo. Porque uno de los atributos que tiene Dios es que Él es omnipresente, o sea que está en todas partes y al mismo tiempo. La segunda parte de este versículo dice, el Señor se burlará de ellos. Y la palabra Señor que aquí nosotros encontramos no se traduce de la palabra Yahweh o Yahvé, que la Reina Valera traduce como Jehová, sino que la palabra en el original aquí es Adonai, que lo que significa es el Señor. Entonces, no se habla de Dios aquí como el Dios del pacto de Israel, sino como el soberano gobernante del mundo. El salmista presenta la respuesta de Dios en términos de burla ante tal necedad, ante tal rebelión infructuosa de las naciones. En el versículo 5 dice, luego hablará a ellos en su furor. Luego hablará. Representa el poder de la palabra de Dios. La espada de doble filo, gloria al nombre del Señor. Y
A él solamente le basta pronunciar su palabra. Y esto me acuerda cuando el centurión se acerca a Jesús para pedirle que sane a uno de sus criados. Y le dice que no hace falta que él vaya, que solamente dijera la palabra. Y que el enfermo, que su criado, sanará. Y bendito sea Dios, yo creo en el poder de la palabra. Yo creo que la palabra no tiene fronteras, que la palabra no tiene límites. La palabra de Dios, la palabra sazonada por el poder, la unción, la gracia de Dios, la palabra sazonada con el Espíritu Santo, aleluya, no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna frontera. Lo único que limita la palabra es nuestra poca fe o nuestra falta de fe. Por tanto, yo creo que independientemente del lugar en donde se dé una palabra, independientemente del lugar en donde se dé una palabra, se haga una oración, el poder de Dios ha de manifestarse. Aleluya. Porque, vuelvo y repito, la palabra de Dios no tiene límite. Bendito sea el Señor. A él le basta con pronunciar su palabra para producir la confusión entre sus enemigos. Y dice que los turbará con su ira. Significa reducir a la nada sus esfuerzos, confundirlos, llenarlos de terror. Él está irado contra la perversidad de ellos. Del mismo modo como la primera estrofa terminaba con las palabras desafiantes de los rebeldes, la segunda lo hace con las palabras del Señor. Bendito sea Dios. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí su respuesta es sencilla. Yo he instalado a mi rey en Sión. Sión era el nombre de la ciudad jebusea que David capturó. El monte al sudoeste de Jerusalén. Más tarde se transfirió el nombre al monte del templo, al norte del monte original. Más tarde se usó para toda Jerusalén. Y vemos aquí que el Señor pone las cosas en orden por medio de su representante. Antes por el rey, pero en el final de la historia por el Rey Supremo, por el Rey de Reyes, Jesucristo, a quien Dios ha designado y ungido, puesto que éste reina con la autoridad de Dios y en su nombre. Resistirlo a él es resistir a Dios. En la tercera parte de este salmo, que va del versículo 7 al versículo 9, vemos la confirmación del rey. Y ahora el rey habla. Yo publicaré mi decreto. Versículo 7. Es decir, proclamará la constitución del reino según la voluntad de Dios. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y es importante que nos detengamos un poquito en esta expresión. Estas palabras son aplicadas a la resurrección de Jesús por Pablo en su sermón allí en Antioquía, Hechos capítulo 13 y el versículo 33, que vamos a leerlo. Hechos capítulo 13 y el versículo 33. Y aquí, en este versículo dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también es citado por el autor de la epístola o carta a los hebreos. Tanto el hecho de que la filiación divina de Jesús es superior a la de los ángeles, Hebreos capítulo 1 y el versículo 5, como al oficio del sumo sacerdote que Jesús ejerce por acción directa de Dios, Hebreos capítulo 5 y el versículo 5. Y este es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se usa el verbo engendrar con Jehová como sujeto. Con relación a Cristo, hoy se ha interpretado de diversas maneras, como el día de su generación eterna, como el día de su concepción por la Virgen, como el día de su resurrección, Romanos capítulo 1 versículo 4, o como la totalidad de su estado encarnado. Aunque muchos han querido interpretar esto de una manera muy equivocada, diciendo que Cristo fue engendrado, cuando encontramos en tantas partes de las Escrituras, hermanos, que Cristo ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, así como el Padre y también el Espíritu Santo. Entonces, bendito es el nombre del Señor. Dios responde a la declaración de su Rey con una promesa de dominio eterno. Versículo 8, en donde nos dice allí, versículo 8, en donde nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Son como en el Salmo 1, los goyín, o sea, los gentiles o naciones extranjeras. Y los confines de la tierra literalmente significa las partes últimas de la tierra. Te daré por herencia y posesión. Herencia y posesión son términos que se usan frecuentemente para referirse al don de Palestina a Israel. Luego vemos en el versículo 9, en la expresión los quebrantarás. Y vemos que el verbo que aquí aparece con diferente vocalización puede significar romper o gobernar. Y los traductores de la Septuaginta interpretaron el término como gobernar. Y es de este modo que se cita este pasaje en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 27 y el capítulo 12 versículo 5. Sin embargo, los desmenuzarás significa indudablemente destrucción. Como quiera que bendito sea el nombre del Señor, que nosotros querramos verlo, significa indudablemente destrucción. Se ha sugerido que estas dos líneas podrían traducirse como: los gobernarás con una vara de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Es decir, aquellos que se someten o se sometan a la autoridad de Cristo serán sus súbditos, mientras que quienes se les resistan serán destruidos. Y en la última parte de este salmo, que va del versículo 10 al 12, habla acerca del arrepentimiento que se exige a los rebeldes, a las naciones rebeldes. Es la última estrofa en la cual el salmista se dirige directamente a los rebeldes. Ahora pues, versículo 10, figura en primer término en el texto hebreo, indicándose así que sigue a continuación lo que es la conclusión que se extrae de los versículos anteriores. Otra palabra que aquí encontramos, jueces, que es un término que se usa de los gobernantes en sentido general, incluyendo los subordinados del rey.
se exhorta a los pueblos a que en vez de proseguir su rebelión inútil, sirvan a Jehová con temor. Gloria al Señor. En versículo 11. Se tiene en mente aquí mucho más que el sometimiento político, puesto que servir y temer se usan constantemente en el Antiguo Testamento con significados religiosos. El temor de Jehová. Y cuando hablamos del temor de Jehová, no hablamos de un miedo, sino hablamos de respeto, ¿verdad? De ese temor reverente. Y esta es la actitud de reverencia que el ser humano debe observar frente a la soberanía de Dios. Es el sinónimo más cercano en el Antiguo Testamento del término moderno religión. Tal servicio hará posible para el hombre alegrarse con temblor. Y no hay contradicción en estas palabras. Representa la combinación del gozo del Señor con el temor de Jehová. Ambas emociones son las apropiadas en el hombre que se relaciona cara a cara con Dios. Del mismo modo como la rebelión se expresaba contra Jehová y su ungido, el arrepentimiento debe abarcar tanto al Dios soberano como a su Hijo real. Honrad al Rey, versículo 12. Es en el original, besad al Hijo. Gloria al Señor. No sé si usted ha visto que cuando se hace la reverencia ante los reyes, las personas se inclinan, toman su mano y la besan. Entonces, todo esto es tomado de aquí. O sea que honrad al Hijo, en el original lo que significa besad al Hijo. Hay muchos ejemplos de beso como señal de sumisión y obediencia. Y esto los podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. En Job, capítulo 31, versículo 27. Y también otra cita que podemos mencionar, Oseas, capítulo 13 y el versículo 2. Y ya para ir concluyendo, vemos que este salmo concluye con una bienaventuranza. Dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Y significa literalmente, oh, la bendición de todos los que buscan refugio en Él. Qué bienaventurados son los que confían en Él, como lo traduce otra persona. Confiar en Dios es colocarse bajo su cuidado, bajo su protección. Del mismo modo como el pecado y la rebelión conducen de manera ineludible a la destrucción, la confianza y el sometimiento traen la bendición divina. Y concluyo con lo que dice el Salmo 32 y el versículo 2. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hasta aquí en nuestro estudio o comentario acerca de este Salmo número 2. Así que para concluir, quiero hacer una oración. Señor y Padre amado, te doy las gracias por permitirme traer este maravilloso estudio, Señor, y compartirlo con cada uno de los oyentes. Señor, gracias, esperando que muchas vidas sean bendecidas y sean edificadas a través de estas enseñanzas, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual han sido inspiradas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Shalom en el nombre de Jesús.